Bienvenidos, queridos amantes del cine y de las historias que nos hacen cuestionar todo. Hoy vamos a desenterrar una verdad que ha estado oculta bajo la alfombra de la fama y el glamour de la época de oro del cine mexicano. Una época de ensueño, sí, pero también de sombras, de secretos susurrados y de finales abruptos que muchos se empeñaron en llamar accidentes. Pero, ¿y si les digo que no lo fueron? ¿Y si les digo que detrás de esas tragedias hubo manos poderosas, moviendo hilos para silenciar a quienes sabían demasiado, a quienes se atrevían a desafiar el status quo? Preparen sus palomitas, ajusten sus asientos, porque lo que están a punto de escuchar los dejará sin aliento. Esto no es solo una lista de actores y actrices, es un viaje a las entrañas de un sistema que utilizó el poder y la intriga para mantener su control. Comenzaremos con el caso más emblemático, el que aún hoy sigue generando debates y teorías conspirativas, Pedro Infante Cruz. Nacido en Guamúchil, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917, Pedro Infante no era solo un actor o un cantante, era un fenómeno, un ídolo de masas. El ídolo de Guamúchil que personificaba al hombre mexicano ideal, valiente, charro, enamoradizo y con una voz que derretía corazones. Su carisma era innegable, su talento desbordante. Desde sus inicios como carpintero y luego como músico en orquestas locales, su ascenso a la fama fue meteórico. Su filmografía es un testamento a su versatilidad. Lo vimos como el rebelde y noble Pepe el Toro en la trilogía de Ismael Rodríguez, iniciando con Nosotros los Pobres, 1948, una película que se convirtió en un pilar del cine nacional, mostrando las duras realidades de la vida en los barrios bajos de la Ciudad de México y que catapultó a Pedro Infante a la categoría de leyenda. También nos hizo reír y llorar como el galán charro en Dos tipos de cuidado, 1953, junto a su compadre y rival Jorge Negrete, una cinta que es un clásico absoluto de la comedia ranchera mexicana. Y quien podría olvidar su papel en La vida no vale nada, 1955, por la cual ganó un Ariel, el máximo galardón del cine mexicano, demostrando su capacidad para abordar personajes complejos y dramáticos. Pedro Infante amaba los aviones. Era un piloto experimentado, con miles de horas de vuelo. De hecho, tenía una licencia de piloto aviador y poseía varias aeronaves. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante despegó en su avión, un Consolidated el B-24 Liberate adaptado para carga, desde Mérida, Yucatán. El destino era la Ciudad de México. Pero pocos minutos después del despegue, el avión se precipitó a tierra en el patio de una casa, cobrándose la vida de Infante, de su mecánico de vuelo, Marciano Bautista, y de una mujer en tierra. La versión oficial fue falla mecánica. Pero, ¿y si esa falla fue intencional? La vida de Pedro Infante estuvo llena de rumores y controversias, desde sus múltiples romances hasta sus presuntos vínculos con figuras de poder. Se decía que estaba involucrado en negocios turbios, que había descubierto una red de contrabando o que tenía información comprometedora sobre altos funcionarios. Algunas teorías sugieren que su muerte fue un ajuste de cuentas, una advertencia. ¿Fue su afición por los aviones, su aparente libertad y despreocupación, la fachada perfecta para una ejecución planeada? ¿Fue el peso de sus secretos lo que derribó su avión, o fue la mano de alguien que no quería que esos secretos salieran a la luz? Lo que sí es cierto es que su muerte, a la edad de 39 años, dejó un vacío inmenso en el corazón de millones y un sinfín de preguntas sin respuesta. ¿Era Pedro Infante, el carpintero de Guamúchil, más que solo un actor? ¿Era un hombre que se adentró en un mundo del que ya no podía salir? Ahora, pasemos a una figura de belleza etérea y talento innegable, Miroslava Sternová-Beková, conocida en México como Miroslava Stern. Nacida en Praga, Checoslovaquia, el 26 de febrero de 1920, Miroslava llegó a México huyendo de la Segunda Guerra Mundial, una niña refugiada que encontraría en el cine un hogar y una oportunidad para brillar. Su belleza nórdica, sus ojos claros y su aire melancólico la distinguían de las actrices de la época, convirtiéndola en un icono de sofisticación y misterio. Su carrera en el cine mexicano fue prolífica. La vimos deslumbrar en Ensayo de un crimen, 1955, la obra maestra de Luis Buñuel, donde interpretó a Lavinia, una mujer que obsesiona a un hombre con tendencias homicidas. Su actuación en esta película es considerada una de las mejores de su carrera, demostrando su capacidad para la complejidad y la intensidad. También brilló en Escuela de Vagabundos, 1955, junto a Pedro Infante, una comedia romántica que la mostró en un registro más ligero, confirmando su versatilidad. Estas dos películas, estrenadas el mismo año, son prueba de su estatus como una de las estrellas más solicitadas y respetadas de la época. El 9 de marzo de 1955, Miroslava fue encontrada muerta en su casa. La versión oficial fue suicidio por sobredosis de barbitúricos. Junto a su cuerpo, se encontró una nota de despedida. Pero, ¿y si esa nota fue forzada?
Y si su muerte no fue un acto de desesperación, sino el resultado de un corazón roto o de un secreto que no podía guardar. La vida amorosa de Miroslava siempre fue un misterio y una fuente de especulación. Se rumoreaba que estaba enamorada de Jorge Negrete, el charro cantor, quien murió poco tiempo antes, dejándola devastada. Otros hablaban de un romance secreto y prohibido con un político o una figura influyente de la época, un amor que la habría puesto en una posición vulnerable. Se dice que Miroslava había descubierto algo turbio, algo que involucraba a personas con mucho poder. ¿Fue su belleza, su vulnerabilidad, lo que la convirtió en el blanco perfecto para una manipulación letal? ¿O fue su espíritu libre, su negativa a encajar en los moldes, lo que la condenó? Su muerte a la edad de 29 años, en la cúspide de su carrera y con un futuro brillante por delante, siempre ha levantado cejas. ¿Qué secreto, qué amor prohibido, fue tan grande como para acabar con la vida de esta princesa del cine? Continuamos con otro pilar del cine mexicano, una voz que aún resuena en el alma de México, Jorge Alberto Negrete Moreno. Nacido en Guanajuato, el 30 de noviembre de 1911, Jorge Negrete no era solo un actor, era una voz, un charro, un caballero. Su presencia imponente y su voz privilegiada lo convirtieron en el charro cantor, un símbolo de la masculinidad mexicana y del orgullo nacional. Su carisma era magnético, su talento vocal inigualable. Su filmografía es tan extensa como memorable. Protagonizó más de 40 películas, muchas de ellas clásicos del cine ranchero, donde su voz y su presencia eran el centro de atención. Lo recordamos en Ñay Jalisco, No te rajes, 1941, película que lo consolidó como el arquetipo del charro cantor y que sentó las bases para el género ranchero en el cine mexicano. También nos cautivó en El Peñón de las Ánimas, 1943, donde compartió pantalla con María Félix, en una de las rivalidades más icónicas del cine nacional. Y por supuesto, su épica aparición junto a Pedro Infante en Dos tipos de cuidado, 1953, un duelo de talentos que se convirtió en una joya cinematográfica. La muerte de Jorge Negrete, el 5 de diciembre de 1953, en Los Ángeles, California, fue oficialmente atribuida a una cirrosis hepática debido a una enfermedad hereditaria que padecía. Pero, ¿y si esa enfermedad fue acelerada? ¿Y si los rumores sobre su participación en sindicatos de actores, sus luchas por los derechos de sus compañeros y sus posibles desavenencias con figuras de poder no fueron simples chismes, sino la verdadera causa de su declive? Jorge Negrete fue un incansable defensor de los derechos de los artistas. Fue un líder clave en la Asociación Nacional de Actores, ANDA, luchando por mejores condiciones laborales y salarios justos. Esta postura, aunque noble, lo ponía en confrontación directa con productores y, quizás, con figuras con intereses económicos poderosos que no veían con buenos ojos su activismo. Se decía que Negrete había descubierto manejos ilícitos dentro de la industria cinematográfica, que había desvelado una red de corrupción. ¿Fue su compromiso con la justicia, su voz fuerte y clara, lo que lo convirtió en un estorbo para algunos? Su muerte a la edad de 42 años, en la cúspide de su carrera y con un poder de convocatoria inmenso, siempre ha generado preguntas. ¿Murió el charro cantor por causas naturales o fue silenciado por aquellos que temían su influencia y sus ideales? La cirrosis hepática es una enfermedad devastadora, pero en ciertos círculos, un veneno lento puede ser el arma perfecta. Ahora nos adentramos en la historia de una mujer que desafió las convenciones, una diva de la sensualidad y la rebeldía, Lilia Prado. Nacida en Sahuayo, Michoacán, el 30 de marzo de 1928, Lilia Prado fue una de las actrices más sexys y atrevidas de su generación. Su belleza exótica, sus movimientos sensuales y su mirada provocadora la convirtieron en un símbolo de la liberación femenina en una época de conservadurismo. Su filmografía es un reflejo de su personalidad audaz. La vimos en Subida al cielo, 1952, otra obra maestra de Luis Buñuel, donde su personaje, Raquel, personifica la pasión y la rebeldía, y su escena de baile en el autobús es icónica. También la recordamos en Adán y Eva, 1956, junto a Roberto Cañedo, una comedia romántica que explotó su imagen de femme fatale. Lilia Prado no temía mostrar su cuerpo ni su espíritu libre, lo que la convirtió en una figura controvertida pero amada por el público. Lilia Prado falleció el 22 de mayo de 1999, a la edad de 71 años, oficialmente por un paro cardíaco. Sin embargo, durante su vida, estuvo rodeada de escándalos, de romances turbulentos con hombres poderosos y de rumores sobre su participación en fiestas clandestinas donde se hablaba de negocios ilícitos. Se decía que Lilia Prado era una mujer de secretos, que había sido testigo de situaciones comprometedoras o que había sido utilizada como un peón en juegos de poder. A lo largo de su carrera, Lilia Prado se codeó con las altas esferas de la sociedad mexicana, incluyendo políticos, empresarios y figuras del crimen organizado.
Su belleza y su carisma la hacían una invitada deseada en eventos exclusivos, donde se movían los hilos del poder. Fue su conocimiento de ciertos círculos, su participación en eventos donde se discutían temas delicados, lo que la convirtió en una potencial amenaza? ¿O fue su espíritu indomable, su negativa a ser controlada, lo que la puso en la mira de aquellos que preferían a las mujeres sumisas? Su muerte, aunque tardía en comparación con los otros casos, no está exenta de misterio. Algunos de sus allegados insinuaron que Lilia vivió sus últimos años con un miedo constante, como si supiera que la perseguía una sombra del pasado. ¿Fue su corazón lo que la traicionó, o fue el peso de los secretos que cargó toda su vida? Finalmente, llegamos a la trágica historia de Ramón Gay, un galán de ojos hipnotizantes y una prometedora carrera que se vio truncada de la manera más violenta. Nacido en Ciudad de México el 28 de noviembre de 1917, Ramón Gay era conocido por su elegancia, su sofisticación y su capacidad para interpretar personajes románticos y complejos. Su atractivo era innegable, lo que lo convirtió en uno de los actores más deseados de la época. Su filmografía es un reflejo de su talento y versatilidad. Lo vimos en Salón México, 1948, una película icónica de Emilio el Indio Fernández, donde compartió pantalla con Marga López y dejó una huella imborrable con su interpretación. También brilló en Rosauro Castro, 1950, una cinta dramática que demostró su capacidad para el melodrama. ¿Y quién podría olvidar su participación en Una gallega en México, 1949, donde demostró su versatilidad para la comedia? El 28 de mayo de 1960, Ramón Gay fue asesinado a balazos en la puerta de su casa, a la edad de 42 años. La versión oficial fue un crimen pasional, un acto de celos por parte de un hombre llamado José Luis Pavón, quien supuestamente estaba obsesionado con la pareja de Gay, la actriz Evangelina Elizondo. Pero, ¿y si esa pasión fue una fachada? ¿Y si la verdad detrás de su asesinato era mucho más oscura, ligada a deudas, a negocios ilícitos o a información que Ramón Gay poseía? Se rumoreaba que Ramón Gay estaba involucrado en juegos de azar, que tenía deudas con personas peligrosas o que había sido testigo de un evento comprometedor que lo puso en la mira de criminales. Su vida personal, aunque discreta, también generaba especulaciones. ¿Fue su atractivo, su fama, lo que lo convirtió en una presa fácil para una venganza personal o para un ajuste de cuentas? ¿O fue su conocimiento de ciertos secretos, su cercanía a círculos peligrosos, lo que lo condenó? El asesinato de Ramón Gay siempre ha estado rodeado de dudas, con demasiados cabos sueltos para ser un simple crimen pasional. ¿Fue el amor lo que lo mató, o fue una venganza calculada, disfrazada de pasión, para silenciar a un hombre que sabía demasiado? Después de escuchar estas historias, con todos sus detalles y las extrañas coincidencias, ¿qué creen ustedes que fue la verdadera causa de la muerte de estos grandes iconos del cine mexicano? ¿Fueron realmente accidentes y enfermedades, o fue la mano invisible del poder la que lo silenció? Compartan su opinión en los comentarios y ayúdenos a desentrañar este misterio.